Buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro anual de socios de Compromiso Asturias 21, una iniciativa sin ánimo de lucro que cumple ya 11 años desde que vio la luz allá por el 2008, impulsada por un grupo de empresarios y profesionales asturianos que, residiendo fuera del Principado de Asturias, nunca perdieron de vista el interés por su patria querida, convirtiendo su progreso y su desarrollo en el leitmotiv de la asociación. Compromiso Asturias 21 goza de la fuerza inigualable de la unión de 1000 asturianos distribuidos en más de 50 países que ponen al servicio de nuestra tierra su experiencia, su conocimiento y, por supuesto, también su trabajo. El talento es una virtud que alcanza su mayor expresión cuando se orienta a los demás, y ese espíritu generoso prevalece siempre en la actitud de todos aquellos asociados que aportan su granito de arena en esta organización, comenzando, por supuesto, por las personas que decidieron asumir la responsabilidad de guiar sus pasos. Este 2019 con nueva directiva y nueva presidencia, pero el mismo compromiso y la determinación de siempre por Asturias. Estas son algunas de las iniciativas, las vamos a ver en pantalla, que acreditan esa determinación por nuestra tierra. Pues ya lo ven, un año cargado de actividades y de compromiso, y quien lo ha vivido muy intensamente es, por supuesto, el presidente de Compromiso Asturias 21, que tiene el honor, si por favor es tan amable, de abrir este encuentro con unas palabras. Muchísimas gracias. Ministra, consejero, alcaldesa, autoridades y amigos. La verdad es que para nosotros es un verdadero honor y orgullo el reunir aquí, por una parte, a lo que es el mundo público, el mundo de las instituciones asturianas, el mundo de las empresas y el mundo de los socios de Compromiso Asturias 21. Cuando esta nueva Junta Directiva tomó, digamos, mando en plaza, como se suele decir, nos planteamos, como bien indicaba el vídeo, trabajar en una serie de temas que nos parecían absolutamente fundamentales. Como todos sabéis, nuestro eje vertical y nuestra, digamos, línea fundamental, que es la que nos diferencia del resto de asociaciones o de grupos que trabajan por el desarrollo de Asturias, son nuestros socios. Decíamos que hoy somos 1066 socios, repartidos en 54 países, y para nosotros es un orgullo que todos esos socios con los cuales estamos en permanente contacto quieran apoyar y quieran desarrollar Asturias y contribuir con un grano de arena a lo que es el presente y el futuro de nuestra sociedad y de nuestra región. Nosotros siempre pensamos que esto tiene que ser un proyecto y un proceso y una asociación que retorne valor. Ese retorno de valor tiene que estar basado en que los socios también perciban que por trabajar con nosotros también ellos tienen un cierto grado de valor. Y en ese sentido les damos notoriedad, les damos capacidad de networking, les damos capacidad de conocer lo que pasa en Asturias de manera muy directa, les damos la posibilidad inclusive de que puedan invertir, porque van a conocer lo que se puede invertir en Asturias, que es mucho y muy relevante, y ese es el retorno que desde Compromiso Asturias les damos a ellos, y ellos con generosidad nos devuelven, digamos, todo su conocimiento, toda su experiencia y todo su talento. Cuando hablamos también de en qué ejes queremos trabajar, siempre nos ha parecido que tienen que haber dos ejes fundamentales en esta asociación. Uno son los jóvenes.
No hay sociedad que quiera tener un futuro si no trabaja por y para los jóvenes. Si no completamos la educación, si no completamos su formación para que tengan más capacidades de empleabilidad, es imposible que una sociedad pueda tener futuro. Y por eso uno de los ejes fundamentales de Compromiso Asturias 21 y de todos los socios es trabajar en los jóvenes. Nosotros creemos que a los jóvenes podemos trabajar con ellos en dos sentidos. Los que están muy cerca ya del empleo, aquellos que están en la universidad, completando con nuestros programas de mentoring toda esa formación que ya han recibido. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque nuestros programas de mentoring los dan personas que tienen puestos de altísima responsabilidad, con una enorme experiencia, un enorme conocimiento y que gratuitamente quieren completar esa formación. Y siempre decimos que no podemos entender cómo esos jóvenes, y en este caso lo hacemos así positivamente, no se les complementa esa, digamos, formación que tienen. De ahí que nuestro eje de mentoring sea uno de los ejes fundamentales de Compromiso Asturias 21. Pero es que además entendemos que a los jóvenes, ya los más jóvenes, que esos son los chicos que están en los colegios, desde inicio hay que hacerles ver lo que son probablemente los horizontes del mundo. Temas como sostenibilidad, temas como lo que son las carreras STEM, temas como lo que es el asentismo de los colegios, temas como lo que es el emprendimiento. Y desde ese punto de vista tenemos la suerte de poder colaborar con uno de nuestros partners a la asociación que es la asociación más grande del mundo en temas de emprendimiento, que se llama Junior Achievement. En el proceso de los mentores tenemos este año ya 60 chicos apuntados, ya vamos por 3 veces lo que teníamos el año pasado, y ese es un proceso de enorme desarrollo que queremos que llegue a cientos de niños que acaban, digamos, su proceso en la universidad. Desde el punto de vista de los colegios, hace un mes y medio hemos presentado tanto a los 3 ayuntamientos principales de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés, el Ayuntamiento de Gijón y el Ayuntamiento de Oviedo, 3 programas relacionados con eso que os comentaba, que es el tema de las carreras STEM, un elemento fundamental si queremos que, sobre todo las mujeres, lleguen a esos puestos de alta responsabilidad y por lo tanto tengan una formación en ciencias, el tema de asentismo de los escolar y el tema, digamos, del emprendimiento. Estoy seguro de que los 3 ayuntamientos van a ser un elemento fundamental y un partner para desarrollar esos programas. El otro elemento que consideramos, el otro eje vertical de nuestra asociación, son las empresas. ¿Por qué consideramos que las empresas tienen que ser un eje? Pues porque si tenemos que tener una sociedad que al final cree empleo, cree riqueza y se desarrolle, tiene que ser a base del concepto empresarial. Y ahí también está el Compromiso Asturias 21. ¿Y cómo estamos? Pues nosotros entendemos que con las empresas podemos trabajar en 3 grandes subsectores. Uno, en temas de globalización. No en vano nuestros socios están en 54 países. Lo que pedimos es que de alguna manera esas empresas que están aquí y que tienen también otras formas de expandirse, utilicen esos recursos, que son recursos de enorme valor, para de alguna manera llevar ese proceso de globalización. También entendemos que en los procesos de inversión podemos ofrecer algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos va a explicar, y luego lo veremos, qué proyectos hay de inversión, tanto de startups como inclusive proyectos en la universidad, es fundamental que utilicemos todos los canales a disposición de estas empresas para que se den a conocer y, por lo tanto, allí donde estén las personas, estas personas puedan estar interesadas y puedan, en un momento, ese boca a oreja que siempre funciona, también conocer los proyectos de inversión que hay en Asturias. Y el tercer tema dentro de empresas es el retorno del talento. Es fundamental que todo nuestro conocimiento que tenemos en Compromiso Asturias 21, el que tienen nuestros socios, pueda volver aquí. Y os voy a dar un ejemplo. Europa. Por lo que son las circunstancias de la vida, muchos de nuestros socios están muy cercanos de lo que son la Unión Europea, ¿vale? Hay personas que están con nosotros que son exfuncionarios de la Unión Europea, pero también hay personas que están con nosotros hoy. Bueno, el presidente de honor está en la Unión Europea, tenemos muchísima relación con eurodiputados, algunos de los cuales está aquí presente, y creemos que somos un vehículo ideal también para resumir, para clarificar y para poner en contacto todos aquellos programas que se hacen en Europa con las necesidades que tiene Asturias. Sería una lástima que eso no lo hiciéramos y por eso ya dentro de nuestra web que acabamos de lanzar y que os animo a todos a que entréis, hay un epígrafe específico de Europa donde lo que hemos hecho es resumir todas esas ayudas que desde la Unión Europea se hacen y que están disponibles tanto para empresas como para otras organizaciones para ser un vehículo más y que la gente de alguna manera lo conozca y lo facilite. Estos son los 3 grandes ejes sobre los cuales trabaja Compromiso Asturias 21. Hay un elemento fundamental que siempre nos ha parecido que era crítico en nuestra organización, que era la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que estar basada en el hecho de que seamos una organización independiente, una organización sin ánimo de lucro. Obviamente somos una organización que trabajamos con rigor y con transparencia, pero tenemos que ser una organización que sea absolutamente sostenible desde el punto de vista de lo que llamamos económica. Si no, esto no funciona.
Y en ese sentido lo que tenemos es una suerte inmensa porque manteniendo nuestra independencia tenemos una serie de socios corporativos que son todos los que aparecen en ese cartel, que son compañías de enorme referencia y de enorme nivel en Asturias que han visto que este es un programa, que este es un proyecto que merece la pena estar con nosotros. Y ellos son los que son el verdadero sustento de esta sostenibilidad. Cada vez aumentamos más ese número y espero que entre todos alguno más se apunte esta noche para ser socio de Compromiso Asturias 21 desde el punto de vista corporativo. Y luego hay un elemento que también nos parece fundamental, que es la cuestión de, en fin, reconocer la ejemplaridad de los asturianos. Yo, como siempre digo, en fin, he tenido la suerte de viajar por muchos países del mundo y es que hay tantos asturianos buenos por el mundo, pero hay muchas veces que aquí no los conocemos. Y yo creo que es también un honor para nosotros y un privilegio y sobre todo una obligación reconocer ese talento, reconocer esas capacidades y conocer esa asturianía que llevan por todo el mundo. Hoy está con nosotros una de esas personas que yo creo que merece todo y mucho más, que es José Manuel Campa, y con nosotros han estado antes otras 11 personalidades y creo que también ese es un eje o es un elemento que el Compromiso Asturias tiene dentro de sus, digamos, core values, el reconocer. Es esa ejemplaridad de los asturianos que son verdaderas personalidades a nivel mundial. Con todo esto lo que quiero deciros, y con esto voy a acabar, es que nuestro compromiso está aquí, ha estado, está y va a estar para ayudar a desarrollar valor en la sociedad asturiana hoy y mañana. Y eso ya os digo que lo tenéis garantizado. Lo que nosotros pedimos a cambio es que de alguna manera haya ese soporte desde la sociedad asturiana, haya, digamos, esa complicidad con los entornos públicos, con los entornos privados, con las empresas y con las personas o los organismos que de alguna manera aquí tienen que jugar un papel. Este es un proyecto abierto. Este es un proyecto en el cual queremos trabajar y estamos trabajando con entidades tan diversas como son la universidad, los centros asturianos, FADE, la APD, las cámaras de comercio, etcétera, y creemos que aquí, alrededor de este proyecto, cabemos todos. Y además somos de la opinión de que si trabajamos todos conjuntamente, 1 más 1 hacemos 3. Y es absolutamente inútil trabajar cada uno con ese concepto de orejeras y no mirar para los dos lados. En ese sentido, Compromiso lo que ofrece es una casa donde todo el mundo podamos trabajar en los proyectos comunes y lo que siempre nos decimos es que una vez que nuestro compromiso está aquí, la oportunidad que tiene Asturias es de utilizarnos. Y yo digo que hay 2 razones para ello. Una, la que dice uno de mis mentores y grandes amigos, que es Garrigues Walker, que dice que vivimos en un país maravilloso, no tenemos derecho a quejarnos. Y la otra razón es porque Asturias verdaderamente lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por ese resumen tan fantástico. Y como siempre se deja el postre, lo mejor para el final, teníamos una sorpresa, ¿verdad? Cuando venimos a presentar este proyecto a las cámaras de comercio, pues reunimos a la Cámara de Comercio de Avilés, a la Cámara de Comercio de Oviedo, y de hecho ahí hicimos en tu casa, Carlos, la reunión, y a la Cámara de Gijón, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de qué cosas podíamos hacer conjuntamente. Y en fin, yo no suelo pedir dinero, pero vaya, hombre, como estamos así un poquitín tal, decimos, oye, si nos podéis dar un poquitín de dinero, no estaría mal. Y dijeron, no tenemos ni un duro. Digo, bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. La verdad es que lo que nos dijeron fue que cualquier tipo de colaboración estaban dispuestos a hacerla y en ese momento surgió la oportunidad de celebrar este acto aquí. Y yo eso creo que es un acto que demuestra 2 cosas. Uno, la generosidad por parte de ti, Félix, muchas gracias por ofrecernos estas magníficas instalaciones, y luego el catering que viene después. Y luego esa complicidad con el proyecto de Compromiso Asturias 21. Para nosotros, como digo, es fundamental y insisto, muchísimas gracias en nombre de todos y ahora dejo que nos digas unas palabras. Muchas gracias. No, hombre, poco, nada, 30 segundos. Decir que es un honor que vuestra reunión la tengáis esta vez aquí en Gijón, en la reunión aquí en este recinto ferial, que es el recinto ferial de Asturias y en la que estamos encantados de que esté al servicio de todas las instituciones. Nuestro mayor honor es que todo el mundo cuando llega a este recinto se sienta en su casa. Y esa es nuestro mayor honor y es por lo que trabajamos cada día y cada uno de nosotros y todos los empleados de la Cámara de Comercio que me consta que se vuelcan para que todo el mundo cuando esté aquí realmente esté atendido y se sienta a gusto y decir que, bueno, pues que por supuesto en la medida de nuestras posibilidades nos encantan los objetivos de Compromiso Asturias 21, nos comprometemos las 3 cámaras, lo puedo decir en nombre de las 3 cámaras de Carlos y de Luis, que me parece que no pudo venir, ¿no? Hoy Luis Noguera no está con nosotros. En nombre de las 3 cámaras puedo decir que estamos encantados de poder colaborar en la medida de lo posible y que hacemos nuestros
los propios objetivos de Compromiso Asturias 21. Pues nada, que estáis en vuestra casa y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Nos acompaña también, como se decía antes, Carlos Parinceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, y nos apoya desde la distancia Luis Nogueral, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. Y continuamos adelante haciendo ahora una parada en uno de los ejes centrales, como manifestaba antes Eduardo Sánchez, el presidente de Compromiso Asturias 21, que son los jóvenes, con el programa de mentoring. El escritor estadounidense Ralph Waldo afirmaba que nuestra principal tarea en la vida era encontrar a alguien que nos obligara a llegar donde debíamos ir. En cierta manera, ese es el trasfondo que destila en las iniciativas que impulsa en este programa Compromiso Asturias 21. El programa Mentoring, que en colaboración, como también se decía, con Junior Achievement, busca la orientación profesional y también laboral de jóvenes emprendedores a través de un sistema de becas y la guía de los asociados senior de la entidad. Lo vamos a ver en imágenes. Gracias a su experiencia, para mí es un modelo a seguir de cara a poder enfocarme en una carrera profesional internacional. Supuesto el mayor número de mentores y de mentís que hemos tenido en toda la historia, 30. El año que viene creemos que vamos a duplicar ese número y esa es nuestra expectativa. Pues ahí teníamos un breve ejemplo. Al final se trata de canalizar el potencial y el talento, que es algo que, por cierto, abunda en Asturias y que creemos que particularmente florece en el ámbito de las startups, que son fuentes siempre de innovación, donde el conocimiento, la creatividad, la tecnología y, por supuesto, también el trabajo provocan los cambios disruptivos hoy, que son las realidades cotidianas de mañana. En esta edición nos vamos a fijar en el fascinante campo de la bioeconomía y vamos a conocer 3 proyectos que se relacionan, en primer lugar, con la salud humana. Vamos a acercarnos primero con Microviable Therapeutics, que nace en el 2016 como una startup del IPLA CSIC. Desde Gijón, desde aquí, desarrolla productos terapéuticos basados en la microbiota intestinal, fundamentalmente como tratamiento o como ayudante para patologías como las diarreas asociadas a antibióticos o la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un proyecto maravilloso que nos va a explicar Rafael Permuy de Microviable. Rafael, por favor, le recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Présteme atención porque creo que de lo que les voy a hablar no hace falta que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, ni mal de Crohn, ni intestino irritable. Puede que les interese a todos. Por lo siguiente, porque están por todas partes y por ellos es posible la vida en el planeta. También están dentro de nosotros. La microbiota es esa comunidad de microorganismos buenos que viven en nuestro cuerpo, gracias a los cuales podemos incluso disfrutar de una salud de hierro. Esta definición, que no es mía, que es del catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, se explica muy bien cuando puedo decir es que hay cerca de 100 enfermedades. La última, y me voy a dirigir al señor Pablo Junceda, de familia de oftalmólogos, yo visitaba al doctor Junceda, que en paz descanse, la última es la degeneración macular asociada a la edad. Los microorganismos del intestino pueden afectar a nivel ocular, si se estropea. Eso es lo que hacemos en Microviable Therapeutics. Estamos en el apasionante campo de la microbiota intestinal. Por eso digo que, si hablo de 100 enfermedades, quizás tarde o temprano algunos de ustedes se pueden beneficiar de lo que hacemos. Pero yo soy un modesto portavoz del verdadero capital que tiene Microviable, que lo tienen en la foto. Hablamos de un equipo científico extraordinario, buenos amigos, algunos nos acompañan en la sala, los habrá reconocido, pero sobre todo recogemos 15 años de expertise, 15 años de experiencia científica de una de las principales instituciones científicas de este país, como es el CSIC, la sede del Instituto de Productos Lácteos en Villaviciosa. Lo que yo les comentaba, si se ponen una alerta en Google, podrán ver diariamente no menos de 6 noticias relacionadas con la microbiota intestinal. Es una auténtica locura.
desde los avances de inmunología, no me quiero poner al nivel de la genómica, pero es un auténtico boom a nivel de salud. Hay que confirmar la expectativa, seamos cautos, pero las posibilidades parecen realmente enormes. Algo que los científicos sabían hace tiempo. De hecho, desde hace 2 décadas largas se viene investigando en este campo y ahora la opinión pública, la prensa generalista, se está recogiendo todo ese caldo de cultivo, todas esas evidencias que los científicos sabían. Y los emprendedores también. Al calor de la demanda que suponen tantas posibilidades terapéuticas y de la investigación existente, se crean compañías. Ahí hacemos una referencia a diferentes aproximaciones que uno puede tener al campo de la microbiota. La ventaja que tenemos desde Microbial Therapeutics es que somos agnósticos. Tenemos una tecnología lo sumamente transversal como para poder abordar diferentes patologías, diferentes estadios, diferentes momentos. Ahora explicaré cómo. Nosotros tenemos 3 posibilidades fundamentalmente. La primera, que es una licencia de una patente del CSIC, hemos sido beneficiarios de una licencia, es un kit que permite transportar la microbiota viable. Eso de llamar Gut Alive, los intestinos vivos, es lo que hace Microbial. Somos la única compañía en este momento en el mundo que tiene un dispositivo que permite transportar de forma viable los microorganismos. ¿Por qué? Porque en el intestino no hay oxígeno. En el momento que los microorganismos salen del intestino y contactan con el oxígeno, empiezan a perecer. Estos señores que veíamos antes crearon una patente de un dispositivo que permite que la microbiota no se estropee. Se genera una atmósfera libre de oxígeno. También sabemos aislar la microbiota. Retiramos la materia fecal que no nos interesa para nada y nos quedamos con los microorganismos, que son los que pueden tener utilidad terapéutica. ¿De acuerdo? Luego veremos qué se puede hacer con esos microorganismos. De momento nosotros lo que queremos es almacenarlo. Lo almacenamos para que un individuo que hoy nos paga por el servicio de almacenamiento puede necesitar su microbiota intestinal dentro de 2, de 5, de 7 o de 10 años para alguna posibilidad terapéutica. ¿Por qué hacemos esto? Basados en la contundencia, en la evidencia terapéutica que supone el trasplante fecal de Clostridium difficile. Es un procedimiento médico que está salvando vidas. A nivel mundial se está ejecutando ya en muchísimos hospitales, utilizando la microbiota de una persona sana, poniéndosela a una que tiene la enfermedad de Clostridium difficile, consigue salvarle la vida. ¿De acuerdo? Entonces, con esa idea en mente, vamos a guardar los microorganismos de la gente sana para si dentro de unos años lo necesita cuando tenga alguna enfermedad, que los pueda utilizar en su beneficio. ¿De acuerdo? Para eso hemos creado una librería de microbiota, o la estamos creando. Este es el kit del que les hablaba. Cuando hablamos de una biotecnología como Microbial, quiero ser claro con 2 aspectos. Uno es la regulatoria, que es fundamental, hablamos de salud humana, faltaría más, y otra es las necesidades de inversión, seamos claros. Que una compañía asturiana, en apenas 3 años de vida, haya conseguido lanzar un dispositivo médico al mercado que está marcando ahora con las 2 normativas que ven ahí, y tenga ventas a nivel mundial, yo lo calificaría como un éxito. Ya solo parándome aquí con lo que les he contado, tener este dispositivo comercializado ya es un auténtico éxito. Tener ventas ya en 5 países como tenemos, con compañías que están trabajando en el campo de la salud, pero también el de la nutrición o la alimentación. CAPSA recientemente está trabajando también, como conocen, en temas de microbiotas, concretamente con probióticos, porque la salud, nutrición, alimentación, a veces la línea es difusa. Y algunos de nuestros clientes no están en salud, pero sí en nutrición, ¿no? Como pueden ver ahí, y algunas de las marcas la reconocerán bien. Este es el rigor científico que aporta la compañía. Todo lo que hacemos está basado en evidencia científica, publicaciones de alto nivel, porque, insisto, lo mejor que tenemos son nuestros científicos. Entonces, tenemos el kit, tenemos el almacenamiento, ¿y qué queremos hacer con esa microbiota almacenada? Darla a los usuarios que nos la hayan contratado, pero también quedarnos con una pequeña parte para hacer desarrollos propios terapéuticos. Combinaciones de microorganismos que se puedan convertir algún día en una píldora, en un probiótico de última generación que cure a mucha gente. ¿Me la pasas, por favor? Bien, volviendo por un momento rápidamente al tema de almacenamiento, voy a intentar recuperar el tiempo perdido. No somos los primeros en almacenar un recurso biológico importante. Si bien es cierto que la microbiota, en consulta hecha a la Organización Nacional de Trasplantes y a la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, al ser microorganismos ni siquiera se considera un biológico. Regulatoriamente estamos mucho mejor que pudo estar la gente de Prelude que almacena óvulos o que pudo estar la gente que almacena cordón umbilical o ahora, como se está diciendo mucho, las células madres que están en los dientes. ¿Me pasas, por favor? Pero quiero decir que hay precedentes. Por eso, la prensa generalista, cuando se hicieron eco de que había una compañía asturiana, la primera en el mundo, que ofrecía la posibilidad de almacenar microbiota, empezaron a asimilar con otros modelos de negocio exitosos en este campo. ¿Me pasas, si es tan amable? Tenemos
microorganismos propios. Tenemos la capacidad, como digo, de diseñar esos bioterapéuticos de última generación. Aquí hay algunos ejemplos que pueden aplicar a un montón de patologías. Y si me concluyes, voy a terminar con una petición. Y perdonad que ha sido todo un poco desordenado por los problemas técnicos. Una doble petición. Una es, ministra, con permiso, después de 20 años que la veía yo, como le comentaba a la entrada, en el centro de salud en Latahoyo, cuando la visitaba en un laboratorio farmacéutico, creo que podemos ser pioneros en España regulando todo este campo. El tema de la microbiota intestinal a nivel mundial y en particular en Europa está sin escribir. Aquí en Asturias en concreto se está generando un conocimiento muy importante en el campo de la microbiota y quizás debamos juntos trabajar para regular en un sentido correcto todo este caudal de posibilidades que existen. Y me voy a dirigir a financieros. La Caja Rural de Gijón ha marcado un buen precedente con esa inversión de 800.000 euros en una compañía biotecnológica de investigación completamente de riesgo. Grandes empresarios, fondos de inversión que veo por la sala. Amigos, hablamos de una biotecnológica. Desde Asturias se pueden conseguir cosas tan importantes como estas, pero evidentemente requiere mucho capital para hacer una serie de comprobaciones y de ensayos y escalar esto a nivel mundial. Entonces sería un poco la petición después de los agradecimientos que ha habido. Y nada más, por mi parte esto es todo y disculpen los problemas técnicos. Gracias. A pesar de los problemas, yo creo que ha hecho una exposición brillante y con las que nos hacemos una idea bastante clara de la maravilla de proyecto que han sacado adelante, como decían, y de las peticiones que también, bueno, es época esta de peticiones y de regalos, entonces es lógico que se vayan produciendo. Vamos a continuar con la siguiente de las startups. Turno ahora de presentarles una startup que usa la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Son especialistas en el diseño y fabricación de dispositivos y software adaptado de fácil uso. Entre sus inventos propios, un bastón inteligente para pacientes de Parkinson y Alzheimer. Y también tienen otro artilugio francamente impresionante, que es un medidor de pulso y saturación de oxígeno en sangre para deportistas o personas que tienen algún tipo de problema respiratorio. Esta empresa se llama i4Life y nos la va a presentar María García. María, por favor. Como voy a caminar, yo creo que prefiero estar por aquí. Hoy, en el mundo, hay 15 millones de invisibles. 15 millones creciendo y cualquiera de los que estamos aquí podemos pasar a engrosar ese número. ¿Qué es un invisible? Un invisible es una persona normal como nosotros que ha tenido pues, una infancia normal, ha trabajado, probablemente haya cuidado a su familia, se haya preocupado por su territorio, por Asturias, si era asturiano, por sacar cosas adelante y de repente un día sale del médico con un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa. Eso implica que esa persona va a ir perdiendo capacidades cada vez más y llegará un momento, por centrarme en un ejemplo, los enfermos de Parkinson, llegará un momento en el que esa persona súper capaz, a la que todos le debemos muchas cosas, no puede salir de su casa. Se encuentra con una situación, un problema muy gordo, que no es el temblor que todos conocemos del Parkinson, los episodios de congelación de la marcha. Consisten en que esa persona va caminando y de repente su cerebro se olvida de caminar, sus pies se quedan pegados al suelo y eso le produce tal miedo y tal inseguridad que seguro que nadie ha visto a ese invisible por la calle porque no sale, no se atreve. Ante esa situación montamos un un equipo trabajando en el tema, una empresa que se llama i4Life. i4Life desarrolla dispositivos y software como el bastón que tengo aquí delante, que es un dispositivo normal que lo que le da al paciente es muchísima seguridad y no le da ningún miedo porque sea tecnológico, porque no lo parece, porque es un bastón normal. Pero sí que es tecnológico. El bastón, aparte de ayudarle a superar los episodios de congelación de la marcha, porque sale una línea láser que hace que el paciente camine y caminan. O sea, tenemos usuarios que no salían a la calle. Tenemos uno, por concretar, que es de Oviedo, un paciente que es de Oviedo, que se tiró una vez 35 minutos al borde de en una acera, al borde de un paso de peatones, bloqueado, invisible, porque la gente venía e iba, nadie le veía. A partir de ese momento dejó de salir a la calle. Y con nuestro bastón sale a la calle.
Además, le hemos incorporado, lo hemos desarrollado todo pues con mucho cariño, con mucho tiempo y escuchando muchísimo, con pues la metodología Lean, ¿no? Escuchando al usuario, escuchando a su familiar, escuchando a su neurólogo, escuchando a las asociaciones. Y hemos conseguido meterle también geolocalización, porque ellos nos lo pedían. A pesar de que el Parkinson no va asociado con desorientaciones, bueno, pues tú te encuentras, pues no muy seguro, salir te da miedo y tener la geolocalización les venía muy bien. De manera que si van caminando y se encuentran mal, le dan una pulsación y en el móvil de su cuidador o de su familiar o de un vecino aparece un aviso de este señor está en tal sitio y está en peligro o tiene un problema, ¿vale? En principio, bueno, tenemos más, como en la presentación dijeron, tenemos más productos, pero bueno, era un poco todos tienen un poco la misma filosofía. Si pasas, por favor. Este esquema en el que el dispositivo es fácil de usar, al usuario no le resulta tecnológicamente súper avanzado, pero lo que hay detrás, su médico, su cuidador, sí que se beneficia de inteligencia artificial, de conexión, de online, de todo, telemedicina en directo, etc. Tenemos, pues hemos conseguido partners muy interesantes que nos apoyan y nos ayudan y creemos que el producto es realmente bueno. Todo es gracias al equipo, al equipazo. Son los más guapos del mundo, pero no por fuera, por dentro también. Y pues al final no hay secretos, lo sabéis todos. Aquí son horas, la inspiración que te pille pensando, ¿no? Pues son horas. Y lo que también hemos conseguido, de lo cual pues estamos muy agradecidos, es ponerle la camiseta de i4Life a muchísima gente que no está en esa foto, a muchísimas empresas, a gente muy relevante del mundo médico, del mundo de asociaciones, de farmacia, de empresa, de finanzas. Y al final, pues de conversaciones que les vamos robando a todos y con las orejas ahí de escuchar y escuchar, pues hemos conseguido que un proyecto que parecía, pues una locura o una cosa que no sabíamos a dónde iba a llegar, pues parece que está llegando y está llegando sobre todo a ayudar a la gente. Tenemos 20 meses escasos de vida y esto es más o menos lo que hemos conseguido. La verdad es que lo miramos, cuando lo pones en la transparencia, pues parecen muchas cosas. Tenemos 5 modelos de utilidad concedidos, una patente internacional en elaboración, tenemos implantada la ISO, somos fabricantes de producto sanitario, con lo que eso implica, con la regulación tan estricta que hay. Y bueno, hemos ganado premios, hemos conseguido proyectos financiados y aquello que es lo que más gusta y bueno, lo más alucinante, todavía no tenemos el producto en farmacia y ortopedia, lo sacaremos en febrero más o menos, pero tenemos vendidos 378 bastones. Ahí pone 75, pero tenemos 3 más. Tenemos 378 encargos de bastones que los quieren, que los metamos directamente de fábrica y los vendamos. En los 20 meses que vienen, pues seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en ventas, en internacionalización, seguiremos buscando modelos de negocio para tener ingresos que podamos volver a invertir en más desarrollos, porque tenemos más ideas y más desarrollos, para conseguir ese sueño de la sanidad 4Ps, el conseguir la predicción, la prevención, la participación, al final, que el sistema sanitario sea capaz de absorber lo que nuestro envejecimiento le pone complicado. Y bueno, y 2 cosas que en este foro sobre todo hay que comentar, que es que creemos en Asturias, queremos Asturias y queremos generar empleo, generar valor para retener talento o, es más, para atraer talento. No solo que no se vayan los nuestros, sino que alguien diga, queremos venir a Asturias a trabajar. Siempre cumpliendo con los objetivos, al final ir creciendo, pero con algo realmente bonito detrás. El propósito con el que nació i4Life es agradecer a nuestros mayores lo que han hecho por nosotros. Y una primera manera en la que lo estamos haciendo es intentando hacer visibles, es complicado esto, a los invisibles. Otro objetivo que nos vamos a poner en i4Life, después de escuchar la presentación, es que algún día estemos ahí y que podamos
Me parece súper bonito que podamos estar ahí. Y nada más, muchísimas gracias por la invitación y la última, feliz Navidad a todos. Nos ha quedado muy claro además la importancia de contar para crecer en 20 meses con apoyos, y no me refiero solo al bastón que has traído, que es fantástico. Muchísimas gracias, Mariam. Un apoyo importante también para todas estas startups es la Universidad de Oviedo. Es un campo fértil donde germinan muchas de ellas, a veces como spin-offs de investigaciones nacidas a su luz. Conocemos ahora un proyecto precioso también acometido junto a LUCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, y que pone el foco en la detección de las infecciones en recién nacidos. Al final es un trabajo que puede ayudar a salvar las vidas de aquellos que las están empezando. Antes del parto o durante el parto, los bebés pueden contraer diferentes tipos de infecciones debido a gérmenes que se encuentran en el tracto genital materno. Sin embargo, estas infecciones no van a ser diagnosticadas hasta que el niño nace y tiene unas horas de vida. Existe una alta incidencia de este tipo de infecciones, sepsis de transmisión vertical en todo el mundo. Sin embargo, no existe una prueba diagnóstica lo suficientemente fiable, dando lugar a la aparición de falsos positivos y a ingresar en el hospital y tratar con antibióticos a niños que no tienen sepsis vertical. Esto conlleva un exceso de utilización de antibióticos y la separación de la madre y del niño para ingresarlo en el hospital. Nanopartículas conocidas como puntos cuánticos y nanopartículas de oro para detectar infecciones en menos de 2 horas. Con esta herramienta podríamos garantizar diagnósticos más fiables, lo que se traduce en un tratamiento más adecuado y rápido, algo que en el caso de los recién nacidos puede ser una cuestión de vida o muerte. En muchos casos se ingresa de manera preventiva al recién nacido en unidades de cuidados intensivos neonatales, lo que implica su separación de la madre, aumentando el riesgo de pérdida de la lactancia materna. Además, se les proporciona un antibiótico de amplio espectro para combatir los distintos tipos de gérmenes, algo que incide directamente en el aumento de las resistencias bacterianas y en alteraciones de la microbiota de los recién nacidos. Ayúdanos con nuestro proyecto. Con tu apoyo podremos seguir trabajando para encontrar una manera de detectar infecciones en neonatos más fácilmente. ¡Participa! Bueno, pues de momento, a través de la plataforma Precipita, que veíamos ahí en la parte superior de la pantalla, y el crowdfunding, consiguieron recaudar 17.000 euros destinados a salvar vidas, que ya saben ustedes que eso no tiene precio. Pero si alguien podía decir algo sobre el retorno económico de la investigación científica, ella era, por supuesto, Margarita Salas. Al ingente legado de las innumerables aplicaciones médicas de sus investigaciones, sumó la patente más rentable de la historia del CSIC. Esta asturiana universal nos dejó en el año 2019, este año, 10 años después de haberse convertido en socia de honor de nuestra asociación. Su talento, su pasión, su ética y su capacidad de trabajo seguirán inspirando el rumbo de Compromiso Asturias 21 para siempre. Por todo lo que hizo por Asturias y el mundo la recordaremos con profunda admiración y respeto y, por supuesto, con el más sentido agradecimiento. Muchísimas gracias. Pues
este era nuestro pequeño homenaje también a una persona que nos llegó a todos, no solo a sus paisanos, los asturianos, sino creemos que a todos los ciudadanos del mundo, y eso es algo que no se puede decir a menudo. De alguna manera vamos a seguir homenajeando a Margarita Salas, pero antes quería hacer un pequeño parón para recordar que la financiación, como antes se ha apuntado por aquí, es importante para dar valor también a aquellos que nos patrocinan, y en este caso me señalaban que Liberbank ha tenido la amabilidad de ayudarnos con la atracción de esas exposiciones de las startups que hemos visto anteriormente. Así que muchísimas gracias también a la entidad bancaria. Y les decía que no abandonamos de todo la ciencia y el homenaje a Margarita Salas, porque en nuestra siguiente parada reflexionamos sobre la salud del planeta, apoyándonos en el conocimiento de nuestros socios, otro de los pilares a los que apuntaba antes el presidente. Es un eje fundamental del engranaje de Compromiso Asturias 21, contar con el talento y el conocimiento de su gente. En el horizonte vamos a poner los objetivos de desarrollo sostenible para construir un modelo socioeconómico que sea más próspero, que sea justo, que sea inclusivo y, por supuesto, que sea de calidad. Energía y tecnología en el centro de un debate que van a protagonizar en esta misma mesa Ana Álvarez Prendes, mentí de Compromiso Asturias 21, Aurelio González Soriano, gerente de Norma Group Technology, y Roberto Díaz Estrada, de Indra. Tenemos además la profunda, inmensa suerte de que modere este debate Amador Menéndez, investigador y divulgador científico y un habitual de las grandes charlas científicas aquí en Asturias. Así que, por favor, las recibimos a todos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, un placer estar aquí, y después de hablar de la salud humana vamos a hablar de la salud del planeta. Un error que cometemos los científicos con frecuencia, y también la sociedad en general, es que muchas veces pensamos localmente y tratamos de solucionar un problema y entonces lo solucionamos pero causamos otro problema. A veces hay que pensar globalmente. Hace años se crearon estas luces LED fantásticas, muy eficientes energéticamente, luces que gastan muy poco. La gente pensaba en lúmenes por vatio, pero esas luces no son muy saludables para nuestra salud, para la salud humana. Y por eso tenemos que pensar globalmente. Y a mí me honra y admiro a Aurelio, gerente de una empresa, Norma Group, una empresa en el Parque Tecnológico de Llanera, un líder nacional e internacional, que ha conseguido pensar globalmente que esas luces LED que fabrican sean saludables para el ser humano y para el planeta. Tienes la palabra, amigo Aurelio. Muy bien, muchas gracias. Nosotros somos una empresa de capital 100% asturiano. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Asturias. Trabajan ahora mismo 130 personas en Asturias, 200 en el resto del mundo. Y nos dedicamos a la fabricación de varias líneas, ¿no? Alumbrados de emergencia, detectores de incendio y de iluminación. En iluminación nosotros todos los años consumimos 10 millones de LED. Creo que sabemos algo de los LED, creo que sabemos algo. Daros cuenta de que en muy poco tiempo pasamos de una bombilla incandescente de 100 vatios a un LED así de pequeñito de 4 vatios y da la misma luz. En muy poco tiempo, ¿eh? Vamos a poner en 50 años. Avanzamos de esta manera tan importante. Cuando llega el LED a nuestras vidas, el LED llega con mucha fuerza, con una fuerza increíble. Y esto a veces hace daño. Cuando los crecimientos son muy rápidos, pues a veces el desorden conlleva el crecimiento rápido. Los problemas que genera el LED, no quiero hablar de ellos porque es negativo, ¿no? Pero sí apuntar algunos que son importantes, ¿no? Como puede ser un espectro de luz que hace daño a la vista. Y otras varias que no me interesa, eso no me interesa hablar de lo que me interesa es lo positivo. Con el LED se consigue que el ciclo circadiano, ya sabéis que el ciclo circadiano es la temperatura de color del sol desde que amanece hasta que oscurece, ¿no?
Con el LED y solo con el LED se consigue repetir esto. Con la fluorescencia no se hubiese conseguido nunca. Sin embargo, con el LED sí. Entonces, para la salud humana es importantísimo el conseguir repetir el ciclo circadiano en nuestras luminarias. Nosotros hemos desarrollado ya, hemos desarrollado ya 3 luminarias que hacen este ciclo circadiano. En el mes de enero saldrán al mercado ya. ¿Por qué es importante esto para la salud humana? Pues con un ejemplo se va a entender muy bien. Nosotros tenemos en la escuela los niños, nuestros niños ahora mismo en la escuela se pasan 8 horas y les tenemos sometidos a una pequeña tortura, en el sentido de que le ponemos una iluminación con 6.000, 7.000 grados Kelvin, que es la temperatura que tiene el sol al mediodía, y a nuestros niños les decimos, ala, fastídiate, te pasas 8 horas creyendo, engañándoles al cuerpo, diciéndole, no, claro, si ese niño después le das una chocolatina, ese sale del colegio, sale disparado. Estas cosas se consiguen poniendo una iluminación que cumpla ciclo circadiano. No solo en las aulas mejoraría la salud de las personas, sino también en multitud de casos. Está demostrado ya que si en una oficina tenemos este tipo de iluminación, el rendimiento de los trabajadores es un 30% superior al normal. Estos son estudios que casi todos vienen de Estados Unidos, ¿no? Y son ciertos porque valoran todo, ¿no? Valoran la baja, que si se pone de baja, si no se pone de baja, todas estas premisas que afectan al rendimiento de la persona y sobre todo a la salud. Hay una cosa que quiero llamar la atención de los LED y es el flickering. El flickering es un problema que tienen, la fluorescencia también lo tenía, pero en los LED se nota mucho más. El flickering es un parpadeo que tú a simple vista no lo ves, pero que sí que lo tienes ahí, y luego cuando llegas a casa pues tienes dolor de cabeza y tienes varios problemas, ¿no? Con el LED esto es más fácil de corregir que con la fluorescencia. Voy a contar varios ejemplos, pero solo quiero comentar una cosa para acabar, y es una norma que se publicó hace poco, porque cuando salen los LED no había normas. Incluso se dio un tratamiento de rayo láser a los LED, lo cual es una brutalidad, pero se dio ese tratamiento. Ahora salieron unas normas por la cual los daños oculares o dermatológicos de una luminaria se dividen en 4 grupos. El grupo 0, que está exento de riesgo, o sea, tú puedes mirar una luminaria de este tipo, la puedes mirar toda tu vida y no te hace daño. El riesgo 1, que si te pasas mirando para esa luminaria más de 10.000 segundos te hace daño en la retina. Y el último grupo, que es un grupo en el cual el riesgo es tan alto, que la miras es como si mirases al sol. Daos cuenta que el cuerpo humano está diseñado para no mirar al sol. Nosotros nunca miramos al sol. Sin embargo, a los LED, a la iluminación de LED sí que la miramos, sobre todo los niños. Yo tengo un nieto ahora que me nació el otro día, y lo primero que cuando fui a Luca, lo primero que miré, a ver si le pusieron aquí una luminaria adecuada al chaval. Y sí, era la luminaria adecuada, ¿no? Hay otra cosa para darse cuenta de la importancia que tiene el LED en la vida y en la salud de los seres humanos. Los seres humanos tenemos aquí una glándula pineal. Se llama pineal porque tiene forma de pino y es el tamaño de una lenteja. El señor Descartes dijo que la glándula pineal era donde estaba el alma del ser humano. Esta glándula pineal lo que hace al cuerpo humano es generar la melatonina y diferentes productos que hacen que seamos felices o que seamos desgraciados. El proceso es el siguiente. Un sensor que tenemos en la córnea comunica a la glándula pineal la iluminación que está recibiendo. Y entonces, si la iluminación es incorrecta, el ser humano
es un poco desgraciado. Si es correcta, el ser humano es feliz. El ser humano está diseñado, no. ¿Cómo sería feliz el ser humano trabajando en la calle, trabajando en el campo? Tenemos un problema, que en el campo pues llueve, hace frío y ahí no se puede trabajar, ¿no? Entonces, las luminarias de ciclo circadiano que nosotros ya estamos en disposición de suministrar al mercado solucionarán todos estos problemas. Como dije, esto estará para el año que viene, lo tendremos en el mercado y es el entorno en el cual giramos el futuro de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene registrado la palabra salud acabada en Z. Nos costó mucho trabajo conseguirla porque si fuésemos un negocio dedicado a la salud no nos lo hubiesen dado, ¿no? Pero nos la dieron para marketing. Y ese era el futuro de nuestra empresa. No vamos a competir con fabricantes que discuten por el precio, que no sé qué, no. Ese es nuestro camino. Nuestro camino es por la tecnología. Han sido desarrolladas completamente en Asturias. Nosotros tenemos un equipo de 18 personas, 18 ingenieros en I+D. Y estos señores son los que han conseguido este tipo de luminarias. Y me voy a callar porque si no me parece que acabo con todo el tiempo yo solo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aurelio. Nos sentimos muy orgullosos de una empresa que piensa globalmente con esas luces saludables para el planeta y para nuestro cuerpo, y que fue, por ejemplo, premiada el pasado año por el IDEP. Aquí están Eva Pando y Cristina. De estas luces LED dinámicas nos vamos al dinamismo de una empresa como Indra y de una persona que trabaja y que tiene gran experiencia internacional como Roberto Díaz. Indra es una empresa de transportes, de energía solar, energías renovables, de gestión logística. Desde tu experiencia internacional, Roberto, ¿podemos todavía salvar el planeta? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Excelencia, ilustres personalidades que nos acompañan. Muchas gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo algunas reflexiones con todos ustedes, ¿no? Bueno, yo soy afortunado. Tengo la gran fortuna de poder trabajar en una actividad que definitivamente va a contribuir y contribuye mucho a la salud del planeta, que es la tecnología. Y concretamente, y por ser un poco más específico, la tecnología digital, ¿no? La digitalización. Y me preguntarán, ¿y por qué la digitalización y la tecnología digital contribuye a mejorar la salud del planeta? Pues hay muchas características, muchas cosas, pero voy a enumerar solo tres. Eficiencia. La digitalización aporta eficiencia en el uso de los recursos. Agilidad. La tecnología digital nos aporta rapidez, agilidad, tiempos de respuesta y habilita nuevos modelos productivos, nuevos modelos de negocio, la innovación. De esto que digo hay muchísimos casos de uso y no quisiera extenderme, que sé que vamos un poco mal de tiempo. Pero por citar alguno en concreto, poner algún ejemplo, ustedes saben que mi compañía Indra se dedica, entre otras cosas, a tecnología que da soporte a la navegación aérea, al transporte aéreo, ¿no? Solemos decir que del 85% de los vuelos a nivel mundial, en algún punto de ese viaje, ese vuelo se apoya en tecnología de Indra. Puede ser en el despegue, puede ser en el aterrizaje o al pasar el espacio aéreo de algún país, ¿no? Pues bien, la tecnología hoy día está permitiendo mejorar la optimización de ese transporte aéreo y se están consiguiendo reducciones de consumo de combustible entre el 15 y el 25%. Esas reducciones se traducen directamente en reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Es un ejemplo, yo creo que bastante ilustrativo, si uno echa cálculos del volumen que eso supone, pero hay muchos más, ¿no? En el ámbito de las ciudades, la tecnología de Smart Cities también permite grandes eficiencias, por ejemplo, en el consumo de electricidad, en la iluminación
o en mejorar los servicios a los ciudadanos, ¿no? Y por poner algún ejemplo también de casos un poco más innovadores, cómo estamos empezando a aplicar esa tecnología digital a la gestión de los residuos. El Smart Waste, que permite, mediante sensorización de los contenedores, de los puntos de recogida, de los camiones, la geolocalización de las rutas, todo eso está permitiendo añadir mucha más eficiencia al tratamiento y a la gestión de los recursos y, además, un segundo efecto no menos importante, que es estimular al ciudadano en la práctica de la separación de los distintos residuos, lo cual facilita el posterior reciclaje, ¿no? Como digo, podría citar muchísimos ejemplos. Ya voy a poner el último ya. Acabamos de recibir un premio por un producto que es Sensing, un premio Enertic. Y este es un producto que proporciona seguridad a las infraestructuras de conductos enterrados, como por ejemplo canalizaciones de agua, canalizaciones de hidrocarburos, de gas, de petróleo. Y consiste esta tecnología en sensorizar mediante fibra óptica toda la canalización, lo que permite una detección inmediata de pequeñas fugas, pequeños incidentes, derrames, incluso acciones de sabotaje o movimientos del terreno, ¿no? Proporcionando una alerta temprana en tiempo real que permite habilitar todas las acciones de respuesta. He citado unos pocos, hay muchísimos casos de uso. Como decía antes, la tecnología aporta eficiencia, aporta agilidad y habilita nuevos modelos de negocio. Y bueno, pues tenemos un gran reto por delante y aquí animo a todos porque resulta realmente apasionante dedicarse a esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por esta completa visión y enhorabuena también por ese reciente premio. Bueno, en el tema del cambio climático, todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución y las jóvenes generaciones, muchos de ellos están especialmente sensibilizados con la salud del planeta. Y tenemos aquí a Ana Álvarez, que estudió en la Universidad de Oviedo y ahora está en la Universidad de Londres haciendo un máster que tiene que ver con sostenibilidad. ¿Cómo podéis los jóvenes contribuir a concienciar a la sociedad de este problema que tenemos encima? Bueno, en el último año hemos asistido a un movimiento ciudadano global que está exigiendo a los gobiernos pues, una mayor acción contra el cambio climático y principalmente estos movimientos han sido liderados por jóvenes. Todos conocemos a la activista sueca Greta Thunberg, pero hay activistas en numerosos países y también aquí en Asturias que básicamente pues, están pidiendo que se escuche a los científicos y se vea la evidencia científica y que haya una verdadera política ambiciosa contra la reducción de emisiones. Entonces, creo que, a diferencia de otras generaciones, los jóvenes somos los primeros que hemos crecido con la conciencia de preservar el medio ambiente y con la realidad del cambio climático. Entonces, creo que tendríamos que ser un ejemplo, ¿no?, para esas generaciones adultas que quizá pues, no hayan tenido tanta información o tan accesible como la que hemos tenido nosotros, aunque del cambio climático se hable desde los años 60. Pero sí podemos ser un ejemplo para ellos y por eso, como bien dijo el presidente antes, creo que se necesita implementar una formación específica, tanto en escuelas como en universidades. Yo ahora que, como tú comentas, estoy estudiando en Londres, allí en la universidad el principal requisito para cualquier proyecto o en cualquier ámbito es la sostenibilidad. Y nos involucran en actividades y en programas. Allí yo, como vengo de la química, estoy ahora involucrada en un proyecto que lo que intenta es mejorar la sostenibilidad de los laboratorios y lo que hacemos básicamente es intentar enseñar tanto a estudiantes como a investigadores buenas prácticas para, pues, por ejemplo, reducir el consumo de plásticos de un solo uso, que los laboratorios, como quien haya trabajado allí, pues sabe que se utilizan un montón. Y con ello siempre manteniendo a la vez la calidad de la investigación, porque la ciencia reproducible al final es la más sostenible. Entonces, como bien dije, creo que la Universidad de Oviedo podría ser un gran ejemplo para implementar esta formación específica en sostenibilidad, y independientemente de cualquier carrera, porque ya el cambio climático ya está afectando y va a afectar a cualquier ámbito laboral. Muchas gracias también por esa... Bueno, pues tenemos que agradecer a los jóvenes que estéis concienciados y que en tu caso, pues además,
estáis intentando pues, también convencer a otras personas de este grave problema que tenemos. Como vamos un poco justos de tiempo, pues vamos a despedir a los tres ponentes con un aplauso y damos el paso a... Gracias a los tres ponentes por compartir su conocimiento con nosotros. Recogemos ese espíritu de sostenibilidad que nos apuntaban al final y por ser ecológicos y que no consumamos mucho estas LEDs que conocerá bien Aurelio, vamos a ver si cumplimos con el timing. Entre otras cosas porque estas luces las paga el Ayuntamiento de Gijón, así que aprovecho y agradezco de alguna forma también a la participación del Ayuntamiento de Gijón, porque voy a llamar a la alcaldesa Ana González que nos acompañe, por favor, en el escenario para abrir la parte institucional. Muchísimas gracias. No sé, han pasado muchas cosas aquí, desde hace unos minutos, media hora, no sé cuánto llevamos, pero han pasado muchísimas cosas, ¿no? Yo voy a comprar todos esos LED porque aumenta un 30% la productividad y porque mejora la salud de los niños y las niñas que van a la escuela. Pero es que además he oído una frase que creo que es absolutamente rompedora. Está cambiando las reglas del mundo. Los jóvenes son ejemplo para los adultos. Bueno, estamos asistiendo a la revolución hoy, aquí, ahora mismo, en Gijón. Gracias, presidente. Gracias por permitirnos pues asistir a esta revolución, a este cambio, ¿no? Hemos visto el cambio del mundo. Y es verdad que en 50 años ha cambiado las luces, pero ha cambiado todo, ¿verdad? No solo hemos llegado al LED, sino que realmente estamos construyendo otra sociedad. Pues, ministra, consejero, presidente de Compromiso Asturias 21, autoridades empresariales, económicas, sociales, señores socios de Compromiso Asturias 21, señoras y señores, buenas tardes, ¿no? Antes que nada, quiero agradecer el honor que hacéis a esta ciudad al celebrar en Gijón esta jornada anual de convivencia, intercambio, debate y reconocimientos que se ha convertido ya en un encuentro imprescindible en el calendario asturiano de estas fechas. Transmito también mi enhorabuena a Compromiso Asturias 21 por el empuje y la constancia que se plasman en el hecho de que este año se cumplan los 10 primeros de este acontecimiento, al que quiero dar una bienvenida muy especial a nuestra querida ministra. Durante todo este tiempo, nuestros anfitriones esta tarde han abierto cauces para una aportación que considero imprescindible para la economía asturiana y, por lo tanto, para el bien común de todas las asturianas y los asturianos, la de aquellos y aquellas profesionales o empresarios que desarrollan su trabajo fuera de las fronteras del Principado. En el tiempo de los grandes flujos globales, ningún territorio, y menos uno de las características del nuestro, puede permitirse ningún exceso de ensimismamiento o dispersión de activos humanos. De ahí la importancia de cualquier iniciativa para mantener abierto y alimentar ese caudal de retorno y mucho más cuando es la propia sociedad civil la que la emprende, prestando además especial atención a la gente joven. Son ellos, las asturianas, los asturianos, que tendrán que mantener el pulso de esta región en un futuro inmediato, los receptores principales de ese esfuerzo por el que felicito una vez más a Compromiso Asturias 21. Aplaudo además el acierto en la elección de los asuntos que habéis abordado en la jornada de este año. Pocos pueden ser más relevantes que la salud de la población y, en conexión con ella, la salud de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Salud, cuidado, todo tiene relación. Es una prioridad a cualquier escala. La planetaria, como creo que por fin nos va quedando claro, a casi todas y todos, y también a la escala que corresponde a nuestras responsabilidades, como me parece que está quedando patente por las acciones de nuestro gobierno local. Finalmente, quiero felicitar muy especialmente a vuestro galardonado de este año, a José Manuel Campa. Me parece que hay pocos asturianos que en este momento puedan reunir con más claridad y pertinencia cualidades que reconocéis cada año, la excelencia profesional y la asturianía que ejerce fuera de Asturias. Posiciones como la de José Manuel en la Autoridad Bancaria Europea y a lo largo de su relevante trayectoria previa permiten una mirada sobre la realidad económica que nos enriquecen cuando esa mirada se vuelve a su tierra de origen, Asturias. Conforta ver que esa sabiduría y experiencia como economista sustenta opiniones que una misma, sin ser economista ni pretender serlo ni de lejos, también sustenta. Por ejemplo, la de, como declaraba José Manuel en una reciente entrevista, Asturias sigue siendo una tierra de oportunidades de cara al futuro.
Estoy firmemente convencida de que así es y de que impulsos como los que promueve Compromiso Asturias 21, alimentados por la confianza y sobre todo por la imaginación, el esfuerzo y el trabajo, confirmarán lo que nuestro premiado de hoy defiende, en mi opinión, con las mejores razones. Muchas gracias, felices fiestas y un excelente 2020 para todos y para todas, para Gijón y para Asturias. Muchísimas gracias, alcaldesa. Y como Ana avanzaba, vamos ahora con uno de los momentos más importantes de la ceremonia, porque cada año Compromiso Asturias 21 reconoce y suma talento con una distinción especial, la de socio de honor de la asociación. Este año el galardón ha recaído en don Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, y para conocer mejor su figura y trayectoria, yo creo que podemos escuchar a continuación la glosa que ha preparado don Pablo Junceda, director general de Sabadell de Herrero. Don Pablo, por favor. Querida alcaldesa, yo ya hice el primer pedido. Con esto el incremento de productividad al 30%, no sé si te quedarán para el ayuntamiento algunas de las bombillas. Presidente de Compromiso Asturias 21, querido Eduardo, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel, señora ministra, señor consejero, alcaldesa, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que hoy ejerces de anfitrión, magnífico, excelentísimo señor rector, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Me cabe el enorme placer de presentar esta tarde a José Manuel Campa en su nombramiento como socio de honor 2019 de Compromiso Asturias 21. Quiero, en primer lugar, de verdad, querido Eduardo, agradecer a esta entrañable asociación de asturianos comprometidos de forma muy activa con su tierra desde más de 50 países, que hayan pensado en mí para poner voz al reconocimiento público de uno de los asturianos que, como bien comentaba la alcaldesa, creo que tienen una mejor trayectoria internacional, sólida y reconocida, no solo en el mundo de la economía, sino también ahora en el mundo de la banca. Ya pueden entender ustedes que para un bancario como yo, hacer de presentador del banquero, de los banqueros de Europa, es algo muy especial y por lo menos a mí me genera cierto vértigo por eso de no meter demasiado la pata, pero en todo caso, créanme que para mí es un verdadero honor. Les diré que conozco a José Manuel Campa desde hace ya algunos años, de aquella época, casi de niños, en que los alumnos del Colegio Euseba de Oviedo nos relacionábamos a bolazos de nieve con otros alumnos del colegio del Instituto Alfonso II en un combate ciertamente desigual. Y digo lo del combate desigual porque ya saben ustedes que la altura y el Alfonso II respecto al colegio Euseba antiguo la tenía, permite una mayor visión y campo de tiro. Y luego les explicaré por qué lo de la visión y el campo de tiro. Unos años después, algunos fuimos conociendo la evolución de aquel joven universitario que, señor rector, cuando aún no se habían inventado los dobles grados, le dio por hacer algo que nos parecía fantástico a todos y que se aventuró con notable éxito a hacer en la Universidad de Oviedo 2 carreras a la vez. Pasaba de económicas a derecho y de derecho a económicas, pero no solo se aventuró a hacer la doble carrera por sí mismo, sino que además se aventuró y logró acabarlas. Tuve la suerte, unos años después, de seguir la pista, por decirlo de alguna manera, José Manuel, de este joven pionero asturiano, gracias a su familia, a su recordado padre José María y a mi querido amigo Aniceto, su tío. Ellos nos iban, mejor dicho, informando de los pasos firmes y siempre ejemplares que iba dando su querido José Manuel por esos mundos de Dios. Primero, su doctorado en la Universidad de Harvard, posteriormente su cátedra en la Universidad de Nueva York, en la cátedra Stern, y posteriormente su boda también en Estados Unidos con su querida Wendy. Todos estos años de intensa tarea internacional apenas, créanme, que separaron a José Manuel del contacto con su querida tierra, con su querida Asturias. Sus amigos, con los que hoy ha estado también comiendo, sus compañeros de universidad en la Universidad de Oviedo y sus amigos, le siguieron manteniendo al día de cuanto sucedía en el Principado hasta su incorporación como profesor en la Escuela de Negocios número 1 del mundo, el IES de Madrid, allá por el año 2000. Fue precisamente en esa época en la que tuve, la verdad, para mí la inmensa suerte
de recuperar, yo no sé, José Manuel, si esta es la palabra adecuada, el contacto contigo, gracias a un empresario ejemplar y un buen amigo asturiano, Pedro Luis Fernández, quien me animó a hacerle una visita en el IES en uno de esos momentos vitales que tenemos a veces los directivos, en los cuales, por irnos tan bien las cosas, empezamos a pensar que en algún momento las cosas pueden empezar a irnos mal. Recuerdo un bonito día, una mañana preciosa, de estas mañanas del Madrid de invierno, en la cuidada pero sencilla cafetería de la sede del IES en Madrid, ahí en las afueras, en el camino del Cerro del Águila, y no se me olvidará el afecto y la cercanía con la que me recibió José Manuel. Y sobre todo, no me voy a olvidar de lo que me dijo. Pablo, la formación no tiene momento ni edad. Quien no está permanentemente aprendiendo se va a quedar fuera de este mundo que corre tan deprisa. Meses después de este encuentro, tengo que decirles que le hice caso y me incorporé unos meses después para continuar mi formación en el IES. Pues meses después de este encuentro, nuestro homenajeado de hoy cambia radicalmente su trayectoria universitaria para incorporarse al Gobierno de España como secretario de Estado de Economía. Créanme, en uno de los momentos más difíciles de la economía y de la historia de nuestro país. Quizá nadie mejor que él para explicarnos las razones de este cambio tan importante en la vida de un universitario, aunque creo que no estoy muy desencaminado si les digo que posiblemente no le guió otro interés que el servir a su país y servirle desde el rigor, la responsabilidad y la profesionalidad de quien entiende que en la vida se debe hacer todo lo que se pueda por los demás, y más aún si los demás son precisamente tus conciudadanos. La verdad es que no pretendo hoy aburrirles a todos ustedes con el impresionante, y digo bien impresionante, currículum del profesor Campa, sus numerosos reconocimientos. Entre ellos, entenderán ustedes que cite uno que me hizo especialmente ilusión, cuál fue el premio de la Fundación Sabadell Herrero, probablemente uno de los premios de economía más importantes para los jóvenes investigadores europeos. Ni tampoco les hablaré de su paso por la alta dirección de grandes entidades financieras, hasta que hace apenas unos meses, muy pocos meses, se incorpora como presidente de la Autoridad Bancaria Europea. Como antes le decía, nuestro querido compatriota José Manuel Campa es el banquero de los banqueros de Europa. Y como dijo de él un periodista en el momento de su nombramiento, José Manuel Campa es precisamente uno de esos asesores que todo el mundo querría tener. Pero sí, me gustaría hoy hacerles a ustedes una breve reflexión sobre las ideas que hace apenas unos días, y ya veo que mi querida alcaldesa también leyó esa bonita entrevista, nos transmitía José Manuel en un diario regional. A lo largo de esta entrevista, verdaderamente interesante, cuando se le hace una pregunta sobre Asturias, José Manuel Campa contestó lo siguiente, y se lo leo. Debemos pensar menos mirando el retrovisor de dónde venimos y mirar de una vez hacia adelante. Asturias no está particularmente en desventaja para afrontar los retos. Tiene cualquier oportunidad y tantas oportunidades como cualquier otro territorio. La localización de actividades ya no depende de los recursos naturales ni de las comunicaciones físicas, sino de la capacidad para integrarse en cadenas de valor y en proyectos, lo que se puede hacer perfectamente desde la distancia. En cambio, el atractivo de ser un gran lugar para vivir va a ser de verdad mucho más determinante. Sin duda, las de nuestro homenajeado de hoy son reflexiones de quien tras un largo bagaje profesional ya ve las cosas como las veía en el Alfonso II, desde la altura y desde otra visión de campo en Europa. En todo caso, y con independencia de estas reflexiones que nos ha regalado con su habitual generosidad, nuestro querido José Manuel siempre nos habla con el talante y las formas de un buen universitario y, desde luego, de un buen asturiano. Ese talante y esas formas luego lo comprobarán tranquilas, sosegadas y reflexivas, que para nada
están reñidas con la razón y la realidad de las cosas y que construyen puentes y soluciones. Pienso, querido Eduardo, que en Compromiso Asturias 21 pensamos y actuamos de la misma forma, con el mismo talante y con la misma forma de ser y hacer de nuestro homenajeado de hoy, opinando con rigor, uniendo con afectos, reflexionando con visión y sobre todo y ante todo, pensando que siempre es más inteligente unir y sumar que restar y enfrentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Junceda. Y quería llamar también a Eduardo, por favor, el presidente de la asociación Compromiso Asturias 21, para hacer, ya lo están viendo ahora mismo, entrega del cuadro que simboliza la unión a la familia de Compromiso Asturias 21 por parte de Manuel Campa. Muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias. Y si se acerca, por favor, sí, con el cuadro, porque así aprovechamos y decimos algo interesante, Manuel, justo antes de escucharle. Este no es un premio normal, este es, como se puede ver, un cuadro de muchísimo valor, entre otras cosas porque lo ha hecho un asturiano internacional, que es Marcos Tamargo. Muchos de ustedes lo conocerán, lo tenemos ahí. Por favor, Marcos, ponte en pie, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Entre otras cosas, ha sido escogido el retratista oficial de esta edición de los premios Nobel, nada más y nada menos. A lo mejor es una premonición. Buenas tardes a todos, ministra, consejero, alcaldesas. ¿No? Es un placer, la verdad es que esa palabra es poco común y mucho menos en plural. Es un placer. Representantes de todas las instituciones que estáis aquí hoy, sobre todo los representantes y los miembros de la Asociación Asturias Compromiso 21. Como se puede imaginar, es para mí no solo un honor, un orgullo, pero sobre todo un placer estar aquí hoy. Y para mí es un momento de hacer agradecimientos, que yo creo es lo que me corresponde, ¿no? Entonces me gustaría hacer 4 agradecimientos. El primero a Pablo Junceda, ¿no? por las palabras que ha dicho. Como ven, tenemos una relación de hace años, ¿no? Empezando con bolas de nieve, no me acuerdo, pero bueno, sé que era el ganador. En cualquier caso, es una relación que con el tiempo ha madurado, como maduran las buenas cosas, y sobre todo, no solo por nuestra relación y por lo que has hecho aquí hoy tan cariñoso y halagador, que probablemente no me merezco ni la mitad, pero lo agradezco todo, y estoy encantado de haberlo oído, sino también por todo lo que haces por Asturias en el día a día, tanto ¿no? en tu trabajo, pero más allá del trabajo, en el tejido empresarial, en el tejido sobre todo de los ejecutivos, tu dirección de la APD y muchas otras cosas que has hecho durante todos los años, y apoyar institucionalmente actividades como esta, ¿no? En segundo lugar, obviamente, Compromiso Asturias 21, ¿no? por este reconocimiento. La verdad es que es una cosa que no solo me siento halagado, sino un poco abrumado, ¿no? Porque viendo, pues antes vimos el ejemplo de Margarita Salas, ¿no? Como uno de los antiguos personas que han recibido este reconocimiento, y hay otras muchas, ¿no? Con méritos pues, obviamente desproporcionadamente superiores a cualquiera que yo pueda tener. Y la verdad es que el que hayáis pensado en mí es muy de agradecer y lo agradezco muchísimo. Mi tercer agradecimiento es también para Compromiso Asturias 21, pero sobre todo por todo lo que hace. Por todo lo que hace, por lo que ha hecho. Yo creo que ya están en su 10º aniversario. Estamos cambiando de década y creo que también ellos están cambiando de década, más o menos, ¿no? Porque creo que nació en el entorno del 2010. Yo tuve alguna interacción, estuve en una mesa redonda como esta hace 7 o 8 años en Oviedo, en un acto similar, ¿no? Y obviamente todo lo que está haciendo es de una importancia que no solo debemos de resaltar, sino que no debemos de minusvalorar, sinceramente, ¿no? Y voy a hacer solo 2 referencias, una ahora a una cosa que han resaltado mucho, que es el programa de mentoring, ¿no? De mentoring. Yo la verdad es que una de las cosas que recuerdo, y después haré referencia también a esto, ¿no? Es cuando estaba en el proceso de salir de la Facultad de Oviedo, estaba estudiando Económicas y Derecho, como bien dijo Pablo, ¿no? Y yo tenía la ilusión de marcharme y de ir a estudiar fuera, de hacer cosas fuera, y en aquel momento pues no hablábamos de mentoring, sinceramente, no existía el mentoring, pero sí existían personas que estaban dispuestas a ayudar y colaborar, y estas cosas que ahora llamamos mentoring ya existían en aquella, y podemos ser un ejemplo, ¿no? De la importancia que tiene esto y la repercusión que tiene para las personas, ¿no? En aquel momento
pues hubo 2 o 3 personas que me ayudaron mucho desde Asturias, otras desde fuera de Asturias, asturianos fuera de Asturias, que por cierto, una anécdota, cuando volví a Madrid en el año 2000, de repente un señor se me acercó a mí y me dijo, ¿sabes de lo que dicen de los asturianos en Madrid? Dice, si conoces a un asturiano, no te preocupes, que ya te lo dirá. Este es el sentimiento de orgullo y de nacionalismo que existe y la percepción que existe de los asturianos por el mundo, ¿no? Pero en ese momento yo me acuerdo pues, de una persona que con una visión en aquel momento probablemente excepcional para lo que era Asturias, creó un programa, ¿no?, de apoyo a chavales que estaban estudiando, de becas y tal, y que después me ayudó, ¿no?, a avanzar y a construir una carrera, a solicitar en el extranjero, incluso me dio hasta una beca desde aquella institución para ir a una institución a la que después no fui, me fui a otro sitio y nunca se lo tomó muy personalmente, que es Pedro Cervilla, que me lo he encontrado aquí ahora mismo, está aquí detrás, ¿no? Pero es que hace 8 meses, 32 años más tarde, de repente me tocó irme a Europa a trabajar, ¿no? Y cuál sería mi alegría cuando llegué primero a Bruselas y lo primero que hice fue llamar a Pedro Cervilla para ir a cenar, porque está allí trabajando, ¿no? O sea que después de 30 años y, ¿no?, una relación que en aquel momento se llamaba mentoría, pues tenemos que seguir teniendo un vínculo súper estrecho. Y probablemente yo, en gran medida, lo que he hecho ha sido gracias a Pedro y a otras 4 o 5 personas, algunas que no están aquí pero que siguen en Asturias, ¿no?, y otras que estaban fuera, asturianos fuera, que me ayudaron a avanzar a lo largo de mi vida. Y eso es inolvidable. Con lo cual este programa de mentoring, ¿no?, que hablamos aquí de una forma a lo mejor tan, no sé cómo llamarlo, tan cotidiana, pues está muy en el día a día hoy en día, ¿no?, tiene verdaderamente impactos diferenciales a medio y largo plazo. Con lo cual estas actividades que hace Asturias 21, ¿no?, y tenemos aquí a Diego, que fue la segunda persona que me encontré también en Bruselas, nosotros lo conocéis, a Diego Canga, no cuál será mi sorpresa cuando entro en una cafetería, el segundo día estar en Bruselas y de repente me lo encuentro allí sentado, ¿no? Y pues estas cosas te acompañan toda la vida. Te acompañan toda la vida y son muy importantes. Acabaré mis intervenciones con una referencia a este aspecto, pero son únicas, ¿no? Y esto, verdaderamente, gracias por lo que hacéis en el día a día, gracias por la Junta, obviamente, gracias por pensar en mí, estoy encantado de esto, pero sobre todo por lo que hacéis en el día a día y el trabajo. Mi cuarto agradecimiento en general es Asturias, ¿no? Es Asturias porque, Pablo lo ha dicho, yo me siento muy vinculado aquí, pero es que en el fondo yo me he criado aquí. Me he criado aquí, estudié en la universidad aquí, estuve aquí hasta los 22 años y obviamente no conozco ningún otro sitio donde uno se pueda criar, porque solo se cría uno una vez, con lo cual solo conoces ese sitio. Entonces, por experiencia, no puedo hablar de que haya ningún otro sitio mejor, pero también por referencias y porque esto es por el mundo, tampoco puedo decir que haya ningún otro sitio mejor. Hay sitios distintos, hay sitios variados, pero no necesariamente mejores. Y a mí me ha aportado, por supuesto, unos valores fundamentales que me han acompañado en toda la vida, un cariño y un apoyo social que sigo percibiendo hoy, una formación, no voy a decir espectacular, porque honestamente no fue espectacular, pero fue muy buena, y sobre todo suficientemente buena para permitirme acceder a cualquier cosa que quisiera hacer en la vida y para darnos opciones. No podemos pedir más que eso, ¿no? Y yo creo que eso todavía existe hoy en Asturias, pero más importante también, ¿no?, un cariño y un reconocimiento y un agradecimiento cada vez que uno viene, que es espectacular. Y Pablo lo ha dicho hoy, ¿no? O sea, vengo de una comida, solo en Asturias ocurren cosas como estas, no vengo de una comida con compañeros de la facultad de 25 años y cuál sería nuestra sorpresa cuando en la comida aparece la decana. No, la decana económica, a darnos la bienvenida, pero no solo aparece la decana, pero es que además nos reconoce al 50% de nosotros, lo cual es bastante admirable, ¿no? Pero otro ejemplo, por ejemplo, pues yo ahora vengo fundamentalmente en vacaciones, pero el verano pasado y pocos sitios en el mundo ocurre esto, yo conozco pocos, ¿no?, donde un día en agosto podés ir a hacer en bicicleta la ruta del oso por la mañana, la senda del oso, después irte a la playa a disfrutar del sol y a bañarte y después ir a ver la puesta del sol en los lagos de Covadonga, ¿no?, que hice en agosto del año pasado con mis hijos y con mi mujer, que ya fue mencionada antes, y la verdad es que esto suena como mucho. En el fondo lo de los lagos de Covadonga lo hice porque yo casado con mi mujer 25 años y siempre que íbamos a Covadonga y por ahí le decía, por ahí se sube a los lagos, pero es un rollo. Y nunca la había llevado, entonces me lo reconozco, pues hoy vamos a los lagos. Pues nada, media hora. Aproximadamente la mitad de lo que me cuesta ir desde mi casa al aeropuerto de París cuando tengo que ir a coger un vuelo. Y esta es la calidad de vida, ¿no? Este es el entorno de la calidad de vida el que uno encuentra en Asturias, a lo que hacía referencia Pablo en esta entrevista que tuve la semana pasada, con lo que ya me gustaría terminar, ¿no? Yo entiendo que aquí en Asturias pues, hay mucha reflexión, ¿no?, sobre
pues somos una generación, a mí ya no me tocó, pero culturalmente sí que vemos una generación de una transición económica importante, ¿no? Una reconversión industrial, reconversión del carbón, ahora la gente está preocupada por la reconversión energética y estos aspectos, ¿no? Pero yo os voy a dejar solo con una reflexión final, que son 2 números, básicamente, son 2 números un poco vagos, ¿no? Pero los números un poco vagos, los estudios sugieren que entre 15 y 20 años, el 25 y el 40% de los empleos actuales no existirán. Y en 15-20 años, el 65% de los empleos que se crearán en esos 15-20 años, hoy no los conocemos. En ese entorno, ¿no? Si nos preguntamos qué supone el empleo en Asturias hoy, de los sectores, de las empresas, de las percepciones que están supuestamente en peligro de extinción, es una minucia. Es una minucia. Con lo cual, en el entorno global lo que hay que preguntarse es ¿cómo puedo yo beneficiarme de eso? Y cuando pensamos en cómo podemos beneficiarnos de eso, pues al final, ¿qué es lo que la gente pide para avanzar en ese entorno? Son 3 cosas. 3 cosas a las que yo me he referido cuando he hablado de mi experiencia de Asturias. Un buen sitio donde formarse con unos valores buenos y un entorno adecuado, sobre todo para las familias. Segundo, una formación suficientemente buena y un entorno empresarial donde uno pueda desarrollar su actividad profesional, que va a estar muy vinculada más en el futuro que en el pasado a actividades de iniciativa personal, de autoempleo, de generación de empleos a distancia o de vinculaciones de relaciones laborales temporales y no presenciales. Y sobre todo, último aspecto, un entorno en el que el entorno en el que vivimos no es un entorno de extraer recursos naturales para la producción económica, sino es un entorno de cuidar y aprovechar para el disfruto en el consumo diario de la vida de las personas que viven allí. Si pensamos en esos 3 aspectos, esas son las 3 características, desde mi punto de vista, que yo más cariño tengo de Asturias, que más me recuerdan y que más me han aportado. Entonces, si pienso en los próximos 15, 20, 25, 30 años, no puedo pensar más que positivamente sobre cuál es la transición a la que nos enfrentamos. Y desde luego, y con esto ya termino, cada vez que vengo a Asturias me sorprendo con iniciativas de las que se habla un poco en los medios, pero de las que están presentes cada vez más aquí, ¿no? Hoy hemos visto aquí varios ejemplos, por ejemplo, en el sector médico-sanitario, del que yo no sé absolutamente nada. Bueno, yo prácticamente no sé nada de nada y saber de banca es saber menos que nada. O sea que estoy en negativo, pero es un sector, obviamente, con un futuro tremendo en el que tenemos aquí que hay iniciativas por todos los sitios, pero es que tenemos iniciativas en el sector de la ingeniería. Hace una semana me he enterado de una empresa asturiana que sale a bolsa, que está fundamentalmente formada por ingenieros. Tenemos líderes en el sector del transporte, de la logística, obviamente de la producción mecánica, de la producción química, de la educación. Yo tengo una hija estudiando medicina y el mejor centro de formación de médicos post-titulación está en Asturias. Pero es que además uno de los hospitales de referencia, tengo también amigos que tienen hijos preparando el MIR y uno de los sitios preferidos para venirse es el UCA. O sea que en este entorno, sinceramente, no puedo nada más que ser optimista sobre lo que veo y sobre lo que creo que aspira la población que está aquí o la población que quiere venir aquí. Y la verdad es que con esto ya termino. Obviamente, como ven, estoy muy contento, con lo cual estoy un poco lanzado y puedo demasiado mejor optimista, pero este es el resultado del premio más que nada. De nuevo, muchas gracias, las 4 gracias, ¿no? A Pablo por sus palabras tan cariñosas, a Compromiso Asturias 21 por este reconocimiento que no me merezco, pero que agradezco, pero sobre todo muchas gracias por lo que hace y a Asturias por todo lo que me ha aportado y me sigue aportando cada vez que vengo. Este cariño y este entorno es verdaderamente gasolina para el futuro. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. Asociamos, por lo tanto, locuacidad a satisfacción y nos alegra. Enhorabuena, desde luego, nuevo miembro socio de honor de Compromiso Asturias 21. Vamos a ir poniendo ya el punto final, pero antes nos quedan 2 intervenciones. La primera de ellas de don Borja Sánchez, el consejero de Innovación, Ciencia y Universidad del Principado de Asturias. Borja, por favor. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. La verdad que me ha encantado, José Manuel, me ha encantado el discurso. Me ha encantado, porque es cierto, es que vivimos mucho permanentemente pensando, lamentándonos del pasado, de todo lo que va mal, y es que Asturias yo creo que tiene una proyección increíble. O sea, es que Asturias, mismamente de sus retos, puede hacer sus oportunidades del futuro.
Bueno, alcaldesa, ministra, presidentes, presidentas, que hay unas cuantas, señoras y señores. Yo quería comenzar agradeciéndole en primer lugar a Compromiso Asturias 21 la oportunidad de representar al Gobierno en este acto, en este acto anual. Quería felicitarles por sus 10 años de vida. No es sencillo que una asociación de este estilo dure tanto tiempo, así que enhorabuena. Supongo que esto está despertando pues, el apoyo de los socios institucionales. Yo he contado 25, más la Universidad y el Gobierno. Creo que esto refleja el compromiso no solo del ecosistema industrial, sino de la sociedad. Quería destacar la labor. Yo conozco Compromiso Asturias 21 desde hace algún tiempo. Quería destacar su labor de canalización del talento que tenemos repartido por todo el mundo, en un momento en el que más que nunca hacen falta hubs, hacen falta concentradores donde confluyan información de diferentes sectores y se puedan comunicar entre sí, porque en Asturias tenemos talento, tenemos tantísimo que los portamos por todo el mundo. Pero hoy en día la distancia no es problema. Es decir, hoy en día tenemos las telecomunicaciones y más facilidades que tendremos, y se trata de eso, se trata de establecer esos vasos comunicantes que permitan generar valor aquí. Generar valor, además, en un aspecto muy importante que ha resaltado su premiado, mejor dicho, que es que el modelo productivo está cambiando. Probablemente dentro de 10 años, lo que hoy conocemos como economía circular, y esto sabrán mucho más los economistas, pues sea simplemente la economía. Una economía que no externalice sus costes medioambientales, sino que sea amable con el medio ambiente, sostenible. Y en ese aspecto, en Asturias, tenemos todo el recorrido. Y, claro, Compromiso Asturias 21 está aquí para utilizarlo. Su activo son los 1.068 socios que tiene. Eso es un activo importantísimo, un activo repartido, además, en 54 países. Y yo ya les aseguro, nosotros nos espera una semana de bastante trabajo en el Gobierno, pero ya les aseguro que Compromiso Asturias 21 va a ser clave en una cosa que ya ha anunciado nuestro presidente, que es el mapa de talento. Tenemos que hacer un mapa de qué talento tenemos, no solo en Asturias, sino repartido. Va a ser clave en visibilizar esta labor de mentoring, en visibilizar los programas de apoyo en colegios que hace Compromiso Asturias 21, su think tank. Va a ser también clave en visibilizar toda la innovación que hacemos en Asturias. Créanme que yo llevo 5 meses como consejero y todavía estoy descubriendo cosas que la verdad que uno no se imaginaría que se hacen, se fabrican y se exportan desde Asturias. Y nada más, no me voy a extender mucho tiempo más. Yo creo que Asturias Compromiso 21 es un fiel reflejo de la sociedad civil, pero de esa sociedad civil que no está lamentándose todo el tiempo. No tenemos tiempo de lamentarnos, tenemos que aprovechar todo nuestro tiempo en construir y sobre todo en generar esa Asturias llena de oportunidades, llámese startups, llámese empresas, llámese como se quiera, construir esa Asturias del futuro y en ese aspecto pues creo que la labor de Asturias Compromiso 21 pues es y será clave. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Y vamos a cerrar este turno de declaraciones con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Tenemos el honor de que nos dirija unas palabras María Luisa Carcedo. Por favor. Bueno, alcaldesa, consejero, directora, bueno, nos localiza todo, rector, bueno, los que nos cite, daros por citados. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, en este encuentro donde se destila tanto talento asturiano. José Manuel, el agradecimiento hoy especialmente por el reconocimiento que se te hace a ti y que para mí significa pues un doble motivo de agradecimiento y de satisfacción. Y efectivamente, yo que estoy mucho por ahí también, cuando enseguida surge, ¡ay, este es asturiano!
y a mí automáticamente me sale el asturiano y voy hacia él y pregunto, ¿y de dónde es? Porque, por si acaso, oye, no vaya a ser la coincidencia de que encima pues haya algún punto de encuentro personal o del hogar, ¿no? Y la tercera satisfacción de estar hoy aquí, pues por la temática, no solamente pues, por el conocimiento que Asturias destila, sino porque son dos asuntos que me son muy próximos. Se ha hablado de salud humana y se ha hablado de salud del planeta. Y, lógicamente, pues tengo la obligación de recordar que hace unos días se celebró la 25ª edición, la 25ª edición de la Cumbre del Clima, que, como se sabe, estaba organizada por Chile, pero que por las circunstancias que vivía el país le fue imposible pues, concretar esa celebración en Chile. Pues Naciones Unidas confió en Madrid, confió en España y se celebró en España. Pues creo que ha sido muy útil a nuestro país, pero ha sido una cumbre que también ha sido el origen del despertar de muchas conciencias, especialmente de los jóvenes. Durante esta celebración pues hemos visto cómo los jóvenes han salido a la calle, han realizado muchísimos eventos en la parte más social de la cumbre del IFEMA, se han realizado manifestaciones por Madrid y eso pues, nos ha demostrado la evidencia de que los jóvenes han tomado esa bandera, han tomado ese liderazgo y, desde luego, reivindican su futuro y se reivindican el futuro del planeta. Y nos interpela mucho el grito de los jóvenes, nos interpela como generación y nos interpela especialmente a los responsables, y no solo a los gobiernos, pero también y especialmente a los gobiernos. Nos interpela como sociedad y nos interpela a todos quienes tenemos algo que decir en la sociedad. Y de lo que nos interpela como sociedad hay dos cuestiones, y de lo que vimos hoy aquí y que nos afecta directamente como sociedad, y es lo que tiene que ver con el medio ambiente y con la industria, y algo que está permanentemente en la agenda política en nuestra región, que se está hablando permanentemente, y hay asuntos que están sucediendo en Asturias y de los que no se habla, como bien decía Borja, que desconocemos y como pudimos hoy escuchar aquí. El cambio climático es algo que es una consecuencia directa de lo que está sucediendo en el planeta y que está aquí y que afortunadamente, salvo palabras necias, lo que mejor podemos hacer es oídos sordos. Es una evidencia que nos interpela también como generación y a la que tenemos que dar soluciones. Los científicos llevan 35 años advirtiendo, llevan demasiados años advirtiendo y durante demasiados años se ha hecho oídos sordos a sus advertencias. No sé si será tarde o no sé quién hacía la pregunta, no sé si será tarde o no para el planeta, pero desde luego no es tiempo de perder ya ocasiones ni determinación para ponerle remedio. Otra consecuencia que también nos interpela, y en Asturias singularmente, es lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, también interrelacionado con el cambio climático. Y Asturias, que damos en llamar paraíso natural y que tanto nos enorgullece, pues tenemos muchas especies que nos identifican también como región, algunas que tienen una importancia muy pequeña pero muy simbólica, otras una mayor visibilidad, como es el caso del oso. El oso no existe porque alguien lo puso ahí, el oso persiste y permanece en Asturias porque hay unos ecosistemas que le permiten vivir. O las grandes simas de nuestro Cantábrico, del
poco conocido. Yo a veces cuando lo menciono, pues mucha gente desconoce que existen esas especies en esos fondos abisales que existen en el cañón de Avilés, los calamares gigantes, todo eso, todas esas especies simbólicas que definen y que identifican Asturias también están en riesgo. Por tanto, son asuntos que merecen la pena, pues que hagamos ese esfuerzo, que pongamos en la agenda estas políticas y que alineemos nuestras decisiones y nuestro progreso para que estas decisiones no sigan perjudicando nuestra casa común, nuestro planeta. Otro asunto que también se ha comentado hoy aquí y que también debe de estar en la agenda, debe estar en nuestra agenda cotidiana, es la salud. Y la salud también relacionada con el medio ambiente. Estos días, con ocasión de la cumbre, pues celebramos varios actos relacionados con la salud y el medio ambiente. Y yo recordaba que tenemos constancia de que hay 10.000 muertes en España, prematuras, relacionadas con la contaminación. Pero estimamos, esas son las registradas, pero estimamos que alcanza las 30.000. Por tanto, la importancia como especie, que somos una especie más dentro de los ecosistemas del planeta, también si hay especies que se están extinguiendo y son especies biológicas, empecemos a pensar que qué nos pasa ahora y qué nos pasará en el futuro, también como especie biológica que habita este planeta. Y hablando del medio ambiente y de Asturias, yo siempre hablo en positivo porque creo que tenemos que hablar en positivo, coincido 100% con la intervención de José Manuel Campa, no puede ser de otra manera. Asturias está acostumbrada a superar grandes desafíos, superamos exitosamente una gran reconversión industrial, lo hemos hecho, tenemos experiencia, tenemos expertise en esta materia, aunque haya exigido un enorme esfuerzo de todos los agentes que intervienen en la vida pública asturiana, tenemos esa experiencia y ahora tenemos un gran y un enorme desafío, pero que en este desafío no estamos solos, no estamos aislados. Es un desafío que afecta a todo el sistema productivo del mundo y que nosotros sí tenemos ya experiencia de superar dificultades. Pero la diferencia con la que afrontamos hoy este desafío de nuestro modelo productivo es que, bueno, en primer lugar hay que decirlo, hemos superado el gran aislamiento que teníamos como región, el aislamiento físico, pero es que la economía de hoy va por otros derroteros. También tenemos que afrontar los enormes desafíos del mundo digital y para eso Asturias tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Por tanto, tenemos grandes razones para ser optimistas y también tenemos, como se ha comprobado, muchísimo talento. Asturias es una región que tenemos enormes ventajas. Entre otros, tenemos unos grandes servicios públicos que son también un elemento de atracción para la calidad de vida en nuestra región. Y así lo reconocen los asturianos en todas las encuestas que se llevan a cabo cuando se les pregunta por la valoración de los servicios públicos. Somos unos servicios públicos que se está debatiendo el presupuesto, una parte muy importante del presupuesto asturiano, pero hay una mejor razón para invertir que en salud, que en la educación o que en la atención a los mayores. Tenemos una región con una esperanza de vida muy alta y tenemos muchos necesitados del bastón y de todo esto que hoy se comentaba aquí. Somos también como país el segundo del mundo en mayor esperanza de vida. Probablemente seamos el primero en poco tiempo, pero tenemos un debe y el debe es que tenemos que añadir vida a los años, tenemos poca vida añadida a los años y ahí toda esta tecnología que hoy se hablaba aquí es muy necesaria de cara al futuro.
Por tanto, solo me resta decir una característica más de Asturias en esta dirección, y es que somos bastante universalistas. Cuando se pregunta a los asturianos cómo se sienten, si se sienten españoles o se sienten asturianos, en esta moda que hay ahora de ser tan localistas, que nosotros siempre lo fuimos, siempre quisimos mucho nuestra tierra, pero con ese afán internacionalista que siempre caracterizó a los asturianos. El 86% de los asturianos se siente a la vez asturiano y español sin ningún complejo, y también, si se nos pregunta, a europeos, porque nuestro espíritu universalista pues, nos acompaña siempre, estemos donde estemos, pero sin perder esta querencia por nuestra región. Y ya termino esta intervención agradeciendo de nuevo la invitación, darme esta oportunidad, y desde luego por el foro que hay aquí de tantas personas con tanta responsabilidad y con tanta capacidad de decisión, hacer un llamamiento de nuevo a que Asturias tiene muchas posibilidades, tiene muchas ventajas. La primera, tiene una experiencia enorme, tiene una enorme experiencia industrial, y aquí se puso de manifiesto el talento que hay en industrias punteras como la industria sanitaria. La tecnología sanitaria reúne tanto de medicamentos como de productos sanitarios, es la primera o la segunda en el ranking alternativamente, pero de las punteras en la industria innovadora y en la industria de futuro. Por tanto, Asturias está aquí, también tiene unas grandes oportunidades de futuro. Por tanto, tiene experiencia industrial y sobre todo tiene formación, tiene querencia por el conocimiento y tiene capacidades para afrontar todos estos desafíos que, como decía, son comunes en el planeta, pero que en nuestra región, pues lógicamente, pues nos exige repensar mucho nuestro sistema productivo y buscar esas oportunidades que yo siempre insisto, la fe en el conocimiento, y por tanto en el conocimiento tenemos que fiar y enfocar nuestro futuro. Las condiciones de vida, como decía José Manuel, las condiciones de vida que tenemos inmejorables, y nuestros servicios públicos, todo es mejorable, pero son de los mejores que nos podamos imaginar, no solamente en España, sino más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena, José Manuel. Muchísimas gracias, ministra. Vamos a finalizar. Le pido que no se siente porque si no, bueno, tarde. Si por favor se levanta, es que vamos a hacer una foto de familia. Le pido también al consejero, por favor, al presidente de la Asociación Compromiso Asturias 21, alcaldesa de Gijón, don Manuel Campa, don Pablo Junceda. Si son tan amables, con esta imagen vamos a despedir prácticamente, inmortalizando una foto de familia para el recuerdo. Aprovecho también para comentarles que estas LEDs, de las que tanto se ha hablado, se van a apagar en unos segundos, pero las vamos a cambiar por otras para disfrutar de una copa de Navidad, de un cóctel navideño que nos está esperando en la sala Gijón en unos segundos. Y como decían don Manuel Campa, también la ministra, los asturianos tienen un factor genético que hace que se busquen allá donde estén, en ese grado de universalidad, que se busquen, que se quieran y que quieran colaborar entre ellos. Asuman ustedes Compromiso Asturias 21 como una asociación que puede hacer de catalizador de todo ese movimiento, de esas tendencias, de esa ambición que tienen los asturianos por aportar para su tierra. Como momento final, y ya con esto terminamos, ¿qué les parece si escuchamos de forma solemne, en pie por favor, si son tan amables, el himno de Asturias?